en donde ya realizamos diferentes colectas de maíces, los traemos al laboratorio, molemos esos granos de maíz y hacemos un proceso de extracción de ADN. Posteriormente, en el ADN detectamos si hay secuencias transgénicas. Bueno, en este aspecto, comentaba el maíz transgénico, son estas secuencias transgénicas que les dan esta propiedad, ¿no?, a estos maíces. Entonces, si estos maíces llegan y son sembrados aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pudieran contaminar, pasar estos transgenes al maíz criollo. Uh-huh. Esto aún está por verse. Este proceso se le llama transgénesis. Si el maíz transgénico se puede contaminar al maíz criollo nativo. Y la otra problemática sería el uso de los agrotóxicos. Al dar estas ventajas de que son resistentes los maíces transgénicos a los agrotóxicos, pues las personas lo que hacen, los que cuidan sus maíces, si están creciendo las hierbas allá al lado, pues es el uso excesivo de ellos, ¿no? Entonces saben que al maíz no les va a hacer daño, pero lo pueden usar excesivamente. Y entonces eso claro que va a tener efectos secundarios tanto en humanos como en animales. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un tema que es un temazo, vamos a decirle así. A ver, nosotros somos la cultura del maíz. Si usted lo piensa, el maíz está en todos nuestros platillos y está en mucho de nuestro imaginario. Ahora que se van a hacer los altares de muertos, que ya se están preparando incluso, vamos a ver que la gente pone mazorcas, pone atoles, pone tamales, porque nos gustan. Pero además nosotros, todas nuestras comidas está presente el maíz de una u otra manera, por ejemplo, en las tortillas, en panecitos, en postres. Yo hace poco anduve en Oaxaca y fue una delicia la cultura del maíz, unas tlayudas, que les cuento. Y las tlayudas en particular están elaboradas con un maíz muy particular, no es cualquier maíz. Usted no va a ver una tlayuda de maíz amarillo, por ejemplo, cacahuacintle se llama el maíz. Sí, y le da esa característica de hacerse durito, crocante, para que forme la tlayuda. Entonces, bueno, tenemos un vínculo muy estrecho con el maíz, pero vivimos en un mundo globalizado donde la principal cultivo de maíz es el maíz amarillo. Un maíz amarillo que se utiliza más para la alimentación del ganado en otros países o para comer mazorcas con mantequilla en la cultura norteamericana, gringa pues. Y en México es el centro de origen y diversificación del maíz. Es decir, las poblaciones indígenas generaron el maíz en nuestro país y fueron desarrollando la inmensa variedad de maíces que ahora nosotros conocemos. Esos maíces de colores no son todos el mismo maíz, tienen algunas diferencias y todos han sido producto de selección. Es decir, el maíz es uno de los productos de biotecnología más sorprendentes que usted se imagine, aunque quien lo desarrolló no supiera que estaba haciendo biotecnología. Bueno, para hablar de esto está con nosotros la doctora Laura Hernández Padilla. Ella pertenece al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y está actualmente como investigadora por México de la Secretaría de Ciencia y Ingeniería Humanidades y Tecnología del Gobierno Federal. Sí, es lo que antes se llamaba Cátedras CONACYT. Sí. Y está con nosotros la doctora Nandini Barbosa. Hola, Nandini. Hola, Horacio. Hola, sí, Laura. que Hola. nos acompaña aquí porque ya nos va a estar acompañando en este programa. Sí. Bueno, vamos a hablar del maíz. Yo dije muchas cosas del maíz, pero Laura, te voy a decir Laura en lugar de la doctora Laura. Sí. ¿Por qué es importante el maíz?
Bueno, hola auditorio, mucho gusto y bueno, es un gusto también para mí estar aquí en esta entrevista que como nos comentas, doctor, pues sí es muy importante lo que es el maíz, pues es el principal alimento del mexicano. De hecho, pues sí hay una gran variedad en estos casos de la alimentación. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues no es el principal alimento, ¿no? El mexicano consume, como ya nos comentabas, doctor, en tantos alimentos, tantos productos que hay. Y entonces de ahí pues deriva esta importancia, ¿no? Además también la biodiversidad genética del maíz. Sí, y yo decía, todo ha sido generado por las propias comunidades, sí. Han ido generando esta diversidad no es natural. Vamos, para decirlo de alguna manera, el maíz es un invento. Sí. Sí, no es un producto natural en el sentido de que hay maíz en los cerros. Claro. Puede haber sus ancestros, seguramente, pero no el maíz. Entonces es un producto bien interesante. ¿A ti te gusta, Nadine, el maíz? Por supuesto. Sí, de hecho creo que este tema es muy interesante. Mi madre es de un pueblo del Bajío de aquí de Michoacán, y ahí en el pueblo de mi mamá se llama Santa Fe del Río. Y pasa por ahí pasa por ahí en el río Lerma, sí. Y entonces hay una variedad de maíz que la realidad es que hay un maíz muy pequeño ahí, que es uno rojito, que ahí le dicen el maíz Milo. Y por ejemplo con ese hacen unas pequeñas galletas especiales en el pueblo de mi mamá, que le dicen como gorditas. Entonces el maíz tiene ahí un proceso que no me lo sé, pero se hace un pequeño pan que tiene un sabor único, especial, sí. Y además yo no lo he probado en otro lado, ¿no? Sí, claro. De hecho, como nos comentabas también, doctor, en todas las variedades, dependiendo de cómo sea la variedad, es que se utiliza para cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cierto maíz que solamente es para el maíz pozolero, que en este caso, pues, ¿quién no ha comido, verdad? Pozole. Y bueno, así, tanta variedad. Aunque también hay pozolillo, ¿no? Que lo hacen con elote. Sí, claro. De hecho. Y nosotros distinguimos de elote y maíz. Sí. Cuando nos dicen maíz, sabemos que es un grano maduro. Cuando nos dicen elote, pues es directamente de la mazorca, sí. un maíz tierno. Sí, eso que comentas es bien interesante. Tenemos ese vínculo con el maíz en todos sentidos y en todo el país. Aunque en el norte han adoptado más, por ejemplo, la tortilla de trigo, de harina de trigo, que nosotros le decimos de harina de trigo, de harina, para distinguirla del maíz, porque el maíz sufre un proceso de transformación que también es excepcional, que es la nixtamalización. Sí, que es un proceso que además le da cualidades nutricionales al maíz muy importantes, ¿no? Básicamente nosotros somos el pueblo del maíz y esto es una verdad. Pero decía yo de la globalización, Laura, yo te digo Laura y tú me contestas con doctor. Sí, Laura, eres mi colega, ¿no? Pero se ha advertido desde hace mucho tiempo, tanto por la entrada de maíz amarillo, como recientemente o más recientemente de los maíces transformados en el laboratorio, los maíces llamados transgénicos, pues hay preocupación por la población. Algunos porque no entendemos qué es eso de transgénico y se oye así como monstruoso. Amenazado. Y otros por la situación económica. Nosotros sabemos que el principal productor de maíz del mundo pues es nuestro vecino. Y si le abrimos las puertas, pues nos va a inundar con lo que quiera. Claro. Y va a destruir la agricultura mexicana, porque no va a haber manera de competir con la alta productividad de maíz amarillo, ¿no? En los valles de Iowa las parcelas rinden 12 toneladas o más por hectárea. En México, los ecuaros y demás, 2 toneladas. Entonces sabemos quién nos va a ganar, ¿no? Entonces, tú estás trabajando con este tipo de aspectos que tienen que ver con estas modificaciones al maíz, tanto sus pros como sus posibles
contras? ¿Por qué no nos platicas qué haces? Sí, claro. Bueno, respecto a esto, comentarles también soy colaboradora en el Laboratorio Nacional de Bioseguridad Agroalimentaria, que de hecho también se encuentra dentro del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, en donde el responsable técnico es el doctor Jesús Campos García. Y bueno, de ahí se aprobó un proyecto, el cual ahorita estamos desarrollando, en el que nosotros, ¿qué es lo que hacemos como investigadores por México y también algunos colaboradores, investigadores adscritos al instituto y parte también en la Facultad de Agrobiología en Uruapan? Lo que hacemos es que trabajamos de la mano con los agricultores mexicanos para apoyarles en esta cuestión de detectar si los maíces nativos, que hablamos cerca de 64 razas nativas mexicanas, se han contaminado con transgénicos. Eso es lo que hacemos. Ahorita les voy a platicar un poco de qué es el maíz transgénico y cuál es la diferencia con un maíz nativo o criollo. Entonces, trabajando con los agricultores, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros como grupo de trabajo nos vamos de colecta a ciertos estados. En este caso, para el proyecto actual del Laboratorio Nacional, estamos trabajando con los estados de Michoacán, Jalisco y Colima, en donde ya realizamos diferentes colectas de maíces, los traemos al laboratorio, molemos esos granos de maíz y hacemos un proceso de extracción de ADN. Posteriormente, en el ADN detectamos si hay secuencias transgénicas. Entonces, para esto les platico qué es un maíz transgénico. Un maíz transgénico fue desarrollado biotecnológicamente, pero lo que se hace es que se seleccionan ciertos genes que les van a dar una ventaja o cierta propiedad a este maíz transgénico. Por ejemplo, que pueda crecer en situaciones, por ejemplo, de escasez de agua, que pueda ser resistente a ciertos herbicidas, que son los herbicidas que se aplican ahora. Un herbicida pues para matar las hierbas que crecen al lado del maíz. Claro, que no compitan. Y que no compitan con el maíz, claro. Entonces, pues estos transgénicos dan ciertas ventajas, ¿no? Y pues hay estas empresas biotecnológicas, estos monstruos que producen estos maíces transgénicos, estas semillas, pues se las venden a los agricultores prometiéndoles todo esto, ¿no? Pero va de la mano pues con cuestiones adversas que no sé si pueda seguir platicando un poco más de esto. Adelante. Ok. Bueno, en este aspecto comentaba el maíz transgénico, son estas secuencias transgénicas que les dan esta propiedad, ¿no? A estos maíces. Entonces, si estos maíces llegan y son sembrados aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pudieran contaminar, pasar estos transgenes al maíz criollo. Esto aún está por verse. Este proceso se le llama transgénesis. Si el maíz transgénico se puede contaminar al maíz criollo nativo. Como ya nos comentabas, Horacio, el maíz criollo nativo pues fue desarrollado, ¿no?, desde nuestros ancestros hace muchos años, en donde el ancestro común del maíz pues es el teocintle. En este caso sí son granitos muy muy duros que ni siquiera se podían pues comer, ¿no? Como sí, tal. Un elotito muy chimuelo, ¿no? Sí, así es. Sí, y de hecho pues hay varias investigaciones y varias teorías, pero la más acertada es que viene como ancestro común lo que es el teocintle. El teocintle y hasta donde entiendo otras dos pastos, ¿no? Así es. Otras dos gramíneas que se cruzaron. Sí. No sabemos si lo cruzaron los pueblos indígenas o de manera natural ocurrió. Sí. Seguramente eran plantas muy cercanas, ¿no? Sí. Pero fíjate que eso que comentas a mí se me hace bien interesante aclarar, sobre todo ahorita después de la pausa, porque hay un temor de la gente entre el transgénico. Sí. Y yo creo que sí vale la pena que nos aclares ¿dónde está el problema con los transgénicos? De entrada hay que decirle a la gente que en México por ley está prohibido el cultivo de maíz transgénico. Así es. Entonces, desde esa perspectiva hay que revisar que el maíz que nos venden pues no esté manipulado de esa manera. Sí. Ahora, ¿cuáles son las razones de la prohibición? Es la parte interesante. ¿Qué les parece si vamos a la pausa y nos explicas eso? ¿Sí? Muy bien. Regresamos, no le cambie.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Aquí se está poniendo bien bonita la charla. Aquí en el intermedio platicamos de muchas cosas que, pues a mí me gustaría que estas preguntas que hicimos aquí se repitieran. A ver, yo sé que tú eres física, digo no física claro. Tangible, además, sino de formación. Y entonces, bueno, las cosas de biología te son un poco ajenas, ¿no? Pero claro, tenías una pregunta que a mí se me hizo bien interesante. ¿Por qué no se la repites? Sí, Laura, yo me preguntaba que bueno, cuando vamos a comprar, pues vemos el maíz amarillo y mi pregunta era, nosotros pensamos automáticamente que si ese maíz es transgénico. Entonces, ¿el maíz amarillo es transgénico todo? Generalmente sí se asocia el color, ¿no? El maíz amarillo con que es transgénico, pero pues para eso estamos como Laboratorio Nacional y también algunas otras instituciones que pueden apoyar en esta parte para nosotros tú poder decir si es transgénico o no. Pues se tiene que hacer este tipo de análisis en laboratorio, pero generalmente sí se asocia el color amarillo, ya que como nos comentabas Horacio, todas las variedades nativas de maíz que tenemos, alrededor de 64, pues son de diferentes colores. Por ejemplo, tenemos los azules, los rojitos que ya nos comentabas, rosas, también rosas, grises también. Sí. Entonces, pues sí, el amarillo, la verdad sí es como que muy asociado a que pueda ser posiblemente maíz transgénico. Sí, y platicábamos en el corte que uno ve las parcelas con un maíz totalmente uniforme, incluso el mismo tamaño de la mazorca. Claro. Cuando de manera natural los maíces estos nativos, los maíces de colores, tienen una diversidad. Tú nos decías este maíz Milo de tu pueblo, que resulta esa paisana mía, ahorita te platico. Okay. Sí, unas mazorcas muy chiquitas, hay mazorcas muy grandes con menos granos, hay granos bien grandotes, granos chiquitos, en fin, una diversidad. Incluyendo el maíz blanco que desarrollaron los pueblos indígenas. Lo que nosotros comemos y nos enorgullece del maíz blanco es un desarrollo también de las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora se me antoja a mí la pregunta, bueno, ¿por qué determinar si es o no maíz transgénico o por qué prohibir el maíz transgénico? ¿De plano hace daño o qué? Sí, de hecho, bueno, no que per se haga daño. Si hablábamos de las ventajas, ¿no? Las ventajas biotecnológicas y que estas empresas venden la semilla de esta forma, ¿no? Pero viene asociado con dos problemáticas principalmente. Una sería la pérdida de diversidad genética, que ya lo comentábamos. Si ocurre transgénesis, o sea, si el maíz transgénico en varias secuencias de siembra y de cosecha, pues pudiera darse este proceso, ¿no? Este proceso de transgénesis del maíz transgénico, al criollo. Esa es una de las problemáticas, la pérdida de diversidad genética que desde miles de años nuestros antepasados, con un arduo trabajo y además cultura de los mexicanos, pudiera verse afectada, ¿no? O ahí, pues sí, cambiar esta secuencia, esta diversidad genética que ya contamos con ella. Y la otra problemática sería el uso de los agrotóxicos. Al dar estas ventajas de que son resistentes los maíces transgénicos a los agrotóxicos, pues las personas lo que hacen, los que cuidan sus maíces, si están creciendo las hierbas allá al lado, pues es el uso excesivo de ellos, ¿no? Entonces saben que al maíz no les va a hacer daño, pero lo pueden usar excesivamente. Y entonces eso claro que va a tener efectos secundarios tanto en humanos como en animales. Entonces por eso siempre decimos y siempre tratamos de recalcar eso de que el maíz transgénico está indisolublemente relacionado a lo que es el glifosato. Glifosato es el herbicida más utilizado y pues ya hay bastantes artículos, bastantes publicaciones en los que se conoce el efecto tóxico que tiene tanto en humanos como en animales. Y pues de ahí deriva en el 2020 que se emite el decreto presidencial donde se prohíbe la siembra de maíz transgénico y también el uso del glifosato como herbicida.
Posteriormente, pues sale todo lo que es esta controversia del TEMEC, Tratado de Libre Comercio, en donde pues también en este país, Estados Unidos, trata de entrar en controversia con esto, defendiendo pues que la biotecnología no es mala, y claro, no es mala la biotecnología, pero en este caso específicamente del maíz transgénico, y como nosotros como mexicanos consumimos mucho más maíz como tal, pues se prohíbe su siembra, ¿no? La siembra del maíz transgénico. Actualmente, en este año, en el 2025, sí se siembra, sí se ha aprobado, todavía se promueve el uso de maíz transgénico solamente para forraje, solamente para ganado, uh-huh. Sí, pero no para la alimentación humana. Entonces todavía hay pues bastante trabajo que hay que hacer ahí para desarrollar estas nuevas políticas públicas, y que bueno, para eso estamos nosotros como la parte en investigación, en poder apoyar pues en generar todos estos resultados científicos que aporten y que den sustento para generar esto. Sí, nosotros, por ejemplo, yo soy biólogo en mi caso, y nosotros sabemos que el gran secreto de la evolución es la diversidad. La pérdida de diversidad puede poner en riesgo a cualquier especie animal o vegetal o bacteria o lo que sea, la poner en riesgo de extinción. Entonces, si algo caracteriza al maíz en México es la diversidad. Si nosotros vamos a Rusia o a Alemania, a España, a Chile, vamos a ver plantíos de maíz amarillo, básicamente. Sí. Nada más. Pero si nosotros viajamos aquí a la meseta purépecha o al Bajío, o vamos a Oaxaca, vamos a ver una riqueza impresionante de tipos de maíz. Y no necesitamos ir a la parcela, lo vemos en los alimentos. Tú decías hace rato, bueno, pues todos hemos comido pozole, o hemos comido pozolillo, o hemos tomado atole de grano en Paracho, o el atole de chaqueta en Pátzcuaro. Tipo de cosas que nos hablan de una diversidad de maíces y una diversidad de usos. Entonces, eso está en riesgo, y además es la desaparición, la disminución de estas poblaciones de maíces nativos pone en riesgo algo más intangible, que es nuestra identidad. Sí. Es decir, yo desde niño crecí con estos maíces, con estos productos, estas gorditas que tú comentabas, que ya se me antojaron. En mi pueblo les dicen gorditas de maíz quebrado. Mira. Sí, gorditas de maíz quebrado. Hace poco me trajo un chico de por allá a la escuela y me regaló una. Y fue pura nostalgia, porque hace años que no las veía. Claro. Entonces es una cuestión también de identidad cultural, de identidad personal. Entonces por eso debemos de cuidar estos maíces. Sí. Pero además tienen otras cualidades, platicábamos en el intermedio. Es decir, son alimentos muy interesantes estos maíces. Tendemos luego a despreciar la comida campesina, la comida de nuestra infancia, por estos productos ultraprocesados. Claro. Y estamos perdiendo riqueza, ¿no? Sí, claro. De hecho, esta cuestión de la alimentación creo que también es una parte muy importante. De hecho, yo como investigadora por México, en mi proyecto de cátedras que estoy desarrollando, también estoy pensando en desarrollar esta parte que es de la alimentación, porque como nos comentas, Horacio, y lo hemos visto, o sea, actualmente ya la alimentación se basa mucho en alimentos ultraprocesados, y bueno, hay que trabajar también en esta parte del maíz o los alimentos pues que nosotros mismos generamos, ¿no? En este caso, hay un reporte muy interesante, por ejemplo, volviendo a lo del maíz transgénico y viendo cómo es que está compuesto, ¿no? O sea, cuáles son los componentes que lo hacen ser nutritivo, ¿no? En este caso, hay varias publicaciones donde ya se ha hecho el estudio de varios maíces transgénicos y tienen un muy bajo contenido de proteínas. Uh-huh. Entonces eso pues es muy, sí, muy porque impactante, se favorece, ¿no?, la producción de granos uniformes, parejitos, es decir, de almidón, de azúcar. Así es. Yo decía en el corte, pues es que los norteamericanos o estadounidenses, es que no sé cómo decirles, sí, les encanta la comida dulce. Sí. Y ahí ponen mermelada de fresa con tocino y huevos y cosas así, ¿no? Entonces desarrollaron un maíz amarillo demasiado dulce y por lo tanto
muy dañino para Claro. nosotros. Sí. En un país que tiene problemas de diabetes y obesidad, el maíz amarillo no es recomendable. En cambio, los maíces de colores son todo lo contrario. Claro. Tienen más proteína, Sí. más fibra Sí. y menos almidón. Y más antioxidantes también. Sí, además que los aportan colorantes que le dan color a la semilla tienen propiedades bien interesantes como antioxidantes o estorban la absorción de azúcar. Yo, por ejemplo, que soy diabético, puedo comer tortillas de maíz azul o tortillas de maíz blanco Sí. por el mayor contenido de fibra y la menor contenido de almidón. almidón, Y claro. prácticamente no me desarregla mi glucosa. En cambio, Interesante. comerme un maíz amarillo Sí. puede tener consecuencias muy serias para nosotros los diabéticos o la gente que tiene obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, hago este acotamiento porque para que entendamos todos, incluyendo el auditorio, Nandini, la importancia de un laboratorio de esta naturaleza y que además sea la Universidad Michoacana quien lo encabeza. Sí, claro, además creo que me parece también muy interesante, Laura, que esta parte de suficiencia alimentaria no solamente es pensar en producción, que es justamente el asunto del maíz transgénico. Lo hacen resistente para que se pueda aumentar la producción y para poder generar una cantidad impresionante de maíz, pero sin ver cuál es esta necesidad real Claro. que tenemos como seres humanos. Sí, nadie claro, el niega impacto que un refresco de pueda cola tener. pues puede saciar la sed. Claro. El problema es la salud, o sea, el efecto que puede tener. Entonces, con el maíz no pasa algo diferente. Es decir, cuando yo tiendo a producir en mayor cantidad sin ver la calidad, pues puedo generar un problema. Y en un país que dependemos del maíz, mira, se oyó como verso, pues esto es muy peligroso. Estamos por terminar. ¿Cómo verías tú tu trabajo? ¿Qué le dirías a la gente? Sí. Así en pocas palabras. En pocas palabras, bueno, que tratemos y que traten de conservar lo que son nuestras raíces, a trabajar en conjunto con las personas que todavía promovemos o promueven utilizar lo que es el cultivo de toda la variedad de cultivos con los que contamos y principalmente pues lo que es el maíz. Hay bastantes investigadores a nivel nacional que también trabajan en lo que es preservar todas estas razas, que además ya por último mencionar que de ellas derivan hasta 264 mejoramientos de razas que se han hecho. Todo esto producto trabajo de la investigación. Muy bien, Laura, pues se nos terminó el tiempo. Nandini, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la gusto, siguiente. Nandini. Mucho gusto. Sí.